Voy a sumar a Javier Timerman. Javier, gracias por sumarte. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? Gracias a vos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, estoy acá en Londres viendo un poco cómo están los inversores mirando la Argentina. Bueno, genial. ¿Y cómo se ve todo? Justo quería sumarte por algo que estamos viendo, que llama un poquito la atención, ¿no? Esto de la Argentina sin dólares se está encareciendo en dólares, ¿no? Aceleradamente. Entonces, este fin de semana largo, muchos argentinos yendo a comprar nuevamente a Chile. Todavía no todo, porque en precios de supermercado estamos más o menos igual, si contamos los descuentos que están haciendo los supermercados acá, si contamos los precios de lista, no, ya estamos más caros que Chile. Pero sí, de nuevo, yendo a comprar textil, electrónica, es decir, electrodoméstico, vajilla, todo lo que sea, ya de nuevo hay una diferencia muy importante. Está todo más barato, es decir, en 3-4 meses pasamos de una Argentina regalada en dólares a una Argentina cara en dólares. Yo decía, bueno, me saco el pasaje dentro de 2 meses a Chile, porque si siguen con este esquema, vamos a tener 25% de inflación en dólares en 2 meses, ahí sí que me voy y me compro todo, digamos. Como era en el 2017, ¿no? Que iban los argentinos y se traían absolutamente todo, no solamente electrónico, textiles, o calzados, sino también alimentos. Pero bueno, este es uno de los debates que está dando vuelta, ¿no? No sé si eso se ve también desde afuera en términos de cómo sigue el plan económico y cuáles son, si se quiere, las consistencias y las inconsistencias del plan económico, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba escuchando un poco lo que ustedes hablaban de los aumentos, etcétera. Y claro, al tipo que está afuera no le importa la consistencia de lo que se dice y lo que se hace. Más bien le importa la consecuencia inmediata. Entonces, como para el inversor de afuera siempre fue un tema fiscal Argentina. Entonces, ven esto y no asocian con lo que puede ser la coherencia o no del plan, las inversiones, etcétera. Yo creo que cuando miramos, hoy los inversores se enfocan en dos aspectos. Los que se enfocan en dos aspectos, porque la mayoría sigue el malón, ¿viste? Yo vine muchas veces a Londres cuando los precios valían 20 de los bonos argentinos y no podía convencer a un tipo de comprar un bono argentino. Y ahora están todos, ¿viste? Pensando en que esto se va a 65. Entonces, no es que muchos miran atentamente y sacan conclusiones. Se dejan llevar un poco por la manada. Pero si tengo que pensar en dos cosas que están enfocadas, es una, la acumulación de reservas, o por lo menos lo que ellos ven como que el Banco Central recibe dinero, no importa si después, por otro lado, emite algo. Pero esa acumulación inmediata, esa liquidación de divisas. Y por otro, miran los números de inflación. ¿Por qué? Le temen más que nada a una segunda devaluación y que eso vuelva a impulsar la inflación, y se enfocan en la gobernabilidad. Dicen, no, si esto empieza a descarrilarse, Milei no va a tener gobernabilidad. Yo lo que le digo es que Milei tiene muchísima gobernabilidad, lo que pasa es que no la quiere, pero gobernabilidad tiene más que ninguno. Hoy en día yo creo que Milei podría pasar un montón de leyes y cosas que no las pasa porque no quiere, porque es parte de su estrategia. Bueno, pero de todas maneras esto no se ve acá. Acá se ve más que nada un entusiasmo, el mismo que se ve en Estados Unidos, con una figura que vino a recompensar a los inversores de 23 años o 24 de frustraciones, de incumplimientos, digamos. Entonces, lo principal que valoran es esto de que le tienen confianza de que va a cumplir. Justamente lo que de alguna manera vendría a ser la contradicción de su modelo. Si cumple todo lo que dice, nunca va a haber ninguna ley aprobada. Entonces, el modelo no va nunca a tener éxito, porque en algún momento vas a necesitar leyes que convaliden estas cosas. Pero todo eso es muy temprano. Hoy en día se enfocan en la palabra de Milei.
Y cuando yo pienso... Pero entonces son dos cosas distintas, digamos. Ahora hablamos un poquito del mediano plazo. Una cosa es la inversión extranjera directa, ¿no? La inversión... pero de la impresión, Maxi, por eso. la inversión extranjera directa, yo no tengo idea porque no es lo que yo hago. No, pero Pero por eso. Ahora después hablamos un poquito de la economía real. Entonces vamos un poco a lo financiero, alguien que hace una evaluación de una gran inversión en la Argentina dice, bueno, no sé, iba a invertir 100 millones de dólares en diciembre, en enero, hoy me sale 30-40% más caro. pero vos Digamos. le das demasiada importancia a la lógica. No, está bien. Pero está bien que el que invierte en la Argentina. Pero el que invierte, vos le das demasiado crédito a los traders. Somos gente bastante analfabeta. Claro, por eso quiero no quiero hablar de la inversión extranjera directa, pero hablemos un poquito de lo que vos decís, lo financiero, digamos. Pero lo financiero es eso, lo que yo te estoy diciendo. El mercado acompaña porque compró una idea y no le importa todo lo que estuvo Claudio mencionando antes, que cuando vos lo analizás, decís, che, la puta, esto es una catástrofe. A la gente, a esto, a lo otro, no les interesa. Entonces, es difícil analizar al mercado y decir, che, afuera le están dando un visto de aprobación a esto, que es todo lo que mencionan ustedes en forma diaria. No, se enfocan en que Milei de alguna manera convenció de que va a ser a rajatabla cumplir ciertas cosas y en base a eso confían y en base a eso compran y en base a eso el mercado sube. Entonces, si sube yo tengo que tener y si tengo que tener tengo que comprar a estos niveles y es un poco eso. Por eso yo creo que si bien todo esto es positivo, el hecho de que los mercados acompañen porque de alguna manera estás reduciendo el riesgo país y eso es bueno para muchas cosas. El precio es alto y el precio es alto por dos razones. Una, por el lastre que venimos llevando de 23 años y el otro, porque tampoco es que el gobierno quiere ir por otro camino, que tal vez les sea menos ortodoxo, pero que acompañe más políticamente, que tenga más largo plazo, etcétera. Entonces, está todo muy trabado en ese sentido, esperando un poco qué dicen las encuestas. Vos desde el mercado ves recorrido entonces para los bonos, para las acciones, para los activos financieros de la Argentina. Vos ves que están todos hoy interesados aún a estos precios, se han recuperado mucho sí, mira, a ingresar a la Argentina. Maxi, vuelvo a insistir, si yo venía en diciembre 20, no digo diciembre antes del balotaje, si yo venía diciembre 5, 6, ya con mi ley asumido y le decía, muchachos, venden en 35, todos hubiesen vendido en 35. Porque eso era una cosa que, che, tengo que vender. Lo que pasa que de alguna manera hay muchos fondos que hoy los bonos de referencia, el Global 30 o el AL30 están en 50 y algo y quieren entrar. Yo creo que está muy dividida la comunidad de inversores. Están los hedge funds, los que se metieron en 20, 20 y pico, tal vez no se metieron ahí, pero se metieron en 28, 29, que dicen, no, muchachos, esto para mí ya está, donde generalmente hay más análisis de, viste, pibes que generalmente tienen alguna relación con la Argentina, miran, escuchan, ven programas, etcétera. Y después esos yo creo que están más preocupados a estos niveles, un poco por lo que te decía de que, che, esto es demasiado ajuste. Por otro lado están los fondos de pensión, que son los más... Los hedge funds son explícale qué son los hedge funds. No, bueno, los hedge funds son los fondos de cobertura, los que entran y salen rápido, la plata que generalmente tiene el mandato de hacer plata, donde a veces pueden estar comprados, a veces estar cortados, vendidos, etcétera, etcétera. Esos fondos ágiles de plata fresca que viste, che, me compro Argentina en 30, lo vendo en 35, los oportunistas, etcétera, creo que están mucho más cautos y han reducido posiciones. Lo que pasa que durante el kirchnerismo, los últimos 4 años, hubo una frustración muy grande de un sector del mercado que son los fondos de pensión, lo que nosotros llamamos los real money, los que no invierten apalancados, los que tienen que tener cierta... donde Argentina tiene cierto peso
dentro dentro de lo que ellos Sí, la cartera de hacen. inversión. Sí, exacto. Y que estuvieron sumamente desinvertidos y frustrados con la Argentina después de lo que pasó en la época al final del gobierno de Macri. Y esos, lamentablemente, no tiraron la toalla y la tuvieron que ir a recoger. Y esos son los fondos que están viniendo a la Argentina, que constantemente los ves y que compran a estos niveles. Entonces, es difícil saber. Yo creo que ese fondo tiende a asustarse menos que el hedge fund. Entonces hay que ver qué va a pasar, qué es lo que puede motivar que alguno de estos decidan salirse, correrse, etc. Yo creo que este ejercicio de Milei de pelearse, de no buscar gobernabilidad, decirle gobernabilidad, no quiero saber nada con vos, etcétera, es peligroso porque hoy te da cierta legitimidad ante un grupo de inversores, pero que después va a costar mucho convencer al otro sector de la inversión, que es el de la economía real, de decir, vengo. Por eso, a mí lo que me sorprende, y esto tal vez ustedes que tienen mucha más experiencia que yo en Argentina, pero yo como inversor de alguna manera extranjero, porque yo toda mi carrera la hice afuera y miro a Argentina desde otro lugar, me sorprende que haya todo este tipo de ajuste de precios relativos, especialmente de tarifas, sin planes de inversión. O sea, yo le daría aumento de tarifas, pero con un plan de inversión muy, muy agresivo a las empresas. Te interrumpo acá, Javier, porque hoy en el boletín oficial la resolución, digamos, cuando se le reconoce aumentos a la distribuidora y la transportista, dice al final que estas empresas tienen que invertir, lo ponen en términos de pesos constantes, creo que decía 120.000 millones de pesos, digamos. Tal vez sea poco, no tengo idea yo del nivel del negocio, el volumen del negocio en este momento, hablando en pesos, si eso es representativo o no para las empresas. Pero bueno, al final de todo. Pero de todas maneras, aunque también debería ser. 120.000 millones de pesos. Sí, son 100 millones de dólares. Creo que decía 120.000 millones de pesos. ¿Pero en qué plazo? Claro. 120 millones de dólares. De acá a fin de año. 120 millones de dólares. Bueno, el tema es que para mí todo esto debería ser mucho más escalonado y regulado con leyes para que haya lo que para mí es más importante de la gobernabilidad, que es la consistencia en el largo plazo. Hoy en día el foco es únicamente en el manejo financiero, esto de cómo se fue saliendo de diferentes temas. Y alguien, no sé, mencionó, y yo estoy de acuerdo, que Milei negocia con la realidad, en alguna manera. No negocia con los políticos, pero sí con la realidad. Por eso el gobierno aún mantiene el cepo. Marina del Poyeto hizo un artículo muy interesante en La Nación planteando que Milei es el heterodoxo, ¿no? Que dice que no va a doblar y después dobla. De hecho, lo que estamos viendo es un ajuste fiscal muy, muy fuerte, ajuste fiscal y monetario muy fuerte, pero estamos viendo también muchísima prudencia en lo cambiario, ¿no? Exacto. Estamos viendo un cepo por todos lados, es decir, el dólar está a 1.000, pero porque tienen el dólar maniatado por todos lados. Yo creo que ellos no quieren en el salir mercado del cepo. financiero, ¿no? Y yo creo que hacen bien. Yo creo que ellos no quieren salir del cepo. ¿Viste? Cuando dicen, no, bueno, si conseguimos 15.000 millones, lo primero que hacemos es salir del cepo. A mí me da la sensación de que y yo estoy de acuerdo con eso, de que posterguemos la salida del cepo porque es una bala única la salida del cepo. Y aparte, vos dejás, vos tenés el revólver apuntándote en la cabeza por tiempo indefinido, porque la gente muchas veces erróneamente dice, bueno, che, salimos del cepo y no pasó nada. Bueno, no pasó nada hoy. Puede pasar en 3 meses, 6 o un año, y es lo mismo. Una vez que salir del cepo te causó un problema, fuiste. No hay plata en el mundo que alcance.
Para que lo voy a Entonces, sumar a Martín Genero de Clave Bursátil, que te estaba escuchando ahí con los ojitos saltones. me pones a un tipo que sabe y después yo empiezo. No, pero ¿Cómo va, Javier? cuando le estaba diciendo que te estaban buscando ahí en Londres todos, viste, contento con la Argentina, se querían tirar de palomita, Martín hacía las cuentas hasta dónde podía llegar el Ale30, por ejemplo. A ver si le podía sacar un poquito más de jugo a la suba de los bonos Sí, yo la verdad que cuando me al verano preguntan financiero. qué opino, ¿no? ¿Viste? Como yo soy trader, no me gusta decir, creo que puede subir, pero también puede bajar, que es lo que hacen los economistas. ¿Viste? Los economistas Claro, dicen, y obvio. seguramente en el corto plazo suba y después baje. Y eso, ¿qué es el corto? ¿Qué es el largo? Entonces, como a mí no me gusta decir eso, estoy pasando momentos difíciles. A lo mejor el amigo acá me puede dar una mano. Lo peor es el cómo ves. Que te dice, Javier, ¿cómo ves el al 30? Y con los anteojos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esa pregunta es mortal, ¿viste? Lo que yo te quería preguntar, Javier, es, te lo voy a mezclar un poco con la corriente política, social que está pasando, todo este movimiento anti-woke que hay, que ya creo que permeó a líderes mundiales como Elon Musk, que antes siempre había coqueteado con las cosas medio bizarras o las cripto y siempre era diferente, pero esta sensación de que va a volver Trump sí o sí, lo que pasa en Europa, Elon Musk y ese Biden todo debilitado, viste, que parece como que está perdido en la neblina, y Milei que se sube a esa ola, aunque en realidad él está jugando en un campeonato ni de la D, porque la política argentina, digamos, no es muy importante en el mundo. Pero ¿crees que hay un fetiche sobre Milei, Sí, que él se sube totalmente. sobre lo anti-woke? Yo creo que totalmente. Hoy lo hablaba con mi hija y mi yerno aquí en Londres, y hablábamos justamente, ellos son abogados, viven en New York, y justamente ese fenómeno. ¿Por qué gana Trump cuando la economía americana mal no está? Así, la inflación mantuvo el costo de vida alto, pero uno podría pensar, che, después de todo, Trump se quiso robar una elección, asaltó el Congreso, dice las cosas más descabelladas. Está bien, el otro parece un viejo, un medio inútil, pero no hizo nada del otro. Y coincidimos todos que es esto que vos mencionás. Hay una fuerza, un movimiento muy fuerte antiderechos o anti este tipo de derechos, y Milei se coló en ese mundo. Yo entiendo que es un poco era lo que le pasaba a Alfonsín cuando asumió, también era una especie de líder representativo de las nuevas democracias latinoamericanas en el mundo. Lo conocían, o si querés, Salvador Allende, mucho antes, ¿no? Pero Milei hoy en día es eso, es parte de ese movimiento. Los Elon Musk de este mundo que celebran las actitudes anti-woke y anti-todo, y que en la industria financiera está súper recontra representados, ven en Milei una figura, Eso es algo que tal vez los argentinos nos cueste más entender, pero es una realidad de la cual no hay que pelearse, porque este tipo de cosas, ¿sabés lo que pasa? Yo te voy a, para que ustedes entiendan muchas veces cómo funciona esto. Ponele que un tipo super senior en BlackRock, ponele el número 2, 3, el 1, el 4 de BlackRock, va a una reunión del Council of the Americas, que es donde se reúnen el establishment americano, y se habla de Milei. Y el tipo, viste, no sabe mucho porque no está en la parte que invierte Latinoamérica de BlackRock, está en otras partes. Y escucha de Milei, al otro día va a la oficina y esto pasa, y le pregunta al trader, a los PMs que hacen Argentina, che, me dijeron que Argentina está cambiando, ¿ustedes tienen algo? Porque a mí me gusta Argentina. Chau, ese tipo sale después de esa charla con el número 2 de BlackRock y compra Argentina. Y ese fenómeno está ocurriendo, y es parte de... Y los tipos no se enfocan en si Milei habla con el perro muerto, si Claudio nos menciona la disparatada Subas, si Lilita Carrió dice que este tipo va a romper con todo, si hacen un video escalofriante sobre el terrorismo de Estado, si
hablan de reconciliarse con el ejército cuando nadie está peleado, solamente queremos condenar a la dictadura. Todo eso no les importa. Ahora, te lo vuelvo al tema más concreto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque me parece que son cosas distintas. Yo en la dinámica económica, uno puede decir, bueno, justo en este momento vas a calzar semejantes aumentos de la tarifa de gas. Obviamente, es todo un tema muy, muy complejo. Yo creo que eso tiene que ver con hacer un poco más sustentable el ajuste fiscal, digamos. Vos no podías tener el ajuste solo en la licuadora de los jubilados o de los salarios públicos, llevar a cero la obra pública. A cero la obra pública, ¿eh? Estamos con menos obra pública que en el 2002, a precios constantes. O cortar todas las transferencias a provincia, porque en algún momento eso te desborda. Te desborda por los gobernadores, te desborda por la realidad, tener que mínimamente mantener un camino que no tiene peaje, construir algún puente, bueno, cosas que obviamente no podés sostener. En el tema de los subsidios es un capítulo muy pendiente en la Argentina, ¿no? Y de los aumentos de tarifas de luz y gas fundamentalmente. Que de hecho eran los 3 puntitos del PBI que todos decían, ahí no hay duda de que tiene que estar centrado el ajuste. Le calza justo en un timing en el cual la economía está en el quinto subsuelo, está en una recesión muy profunda, está desinflacionando. Bueno, evidentemente eso lo tienen que acelerar. Y obviamente eso va a tener un impacto muy fuerte. Uno habla con empresas pyme, ya te decía, hasta el sector más competitivo, que es el sector alimento, y decían, nos cayeron fuerte las ventas, estamos aguantando el plantel de personal porque muchos son mileístas, muchos han apostado también por Milei, a ver si se ve una salida, una luz al final del túnel. Obviamente este aumento de costo adicional los obliga a hacer ajustes. Esto va a repercutir en algún momento si no hay una salida rápida de la recesión en el empleo. Ahora, yo te preguntaba, digamos, cómo se veía en general, vos me hacías más hincapié en lo político, pero cómo se veía el resto de la política económica. Para mí la señal esta de que te encareciste muy rápido en dólares, que decís que vas a seguir con el crawling peg del 2% y que eso no tiene un cambio en el corto plazo. Bueno, me parece que ahí hay una luz amarilla, que no sé si también la están viendo los inversores. Claramente es una luz amarilla, la está viendo la economía real, porque cuando obviamente la Argentina se queda cara en dólares y encima estás en medio de un proceso recesivo y tal vez alguien que apostó al peso hizo 60% en dólares en 3 meses en un plazo fijo UVA, o con un activo en pesos, y bueno, algo raro pasa, digamos. Bueno, el tema es la confianza que puedan tener en que la cosecha gruesa se empieza a liquidar, claro. y por eso creo que las tasas negativas, la falta de pesos, etcétera, por ahora sostiene la ilusión, real o no, de que se pueda mantener el crawling peg de 2%. Creo que una próxima devaluación sería hoy en día un golpe muy fuerte, el primer golpe realmente fuerte hacia la política del gobierno, y confían en que no pase, que en eso Toto es bastante hábil. Hoy en día el Ministerio de Economía es Caputo y su gente, me refiero a su gente cercana y el manejo de estas variables. Y bueno, también ellos están imponiendo las condiciones para aguantar un poco. Hablan constantemente de los 15.000 palos que podrían venir, y yo creo que esos 15.000 palos ni ellos los quieren, de la manera que lo plantean, porque están pensando en mantener el cepo, no quieren 15.000 palos para salir del cepo. Y además, 15.000 millones de dólares, ¿para qué, digamos? Eso es lo que no se entiende, digamos. Vos pedís al FMI, le pedís 5.000, no sé, haces un préstamo, dicen, un préstamo bilateral, otro 5.000. Para generar confianza, un poco de credibilidad y también para intervenir, porque, viste, ellos... Pero vos crees que el FMI, después de lo que le pasó a Caputo, por eso creo que... Le va a prestar 5.000 millones de dólares y lo va a ver vender en el mercado cambiario. Por eso creo que no va a pasar y que no van por ese camino, pero mantienen un poco la expectativa de que eso va a pasar. Y con eso tratan de aguantar hacia lo que venimos diciendo antes, del acumular más y más reservas, bajando la inflación,
la recesión. O sea, acá tenés recesión, menos inflación y mantener el crawling, acumular reservas y esperar que la baja de inflación te reactive la economía. Ese es el plan. Yo, la verdad que los inversores hoy confían, como confían también otros o sea, lo que vos dijiste antes de las pymes, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en AdCap tenemos tenemos el negocio de intermediación financiera, hablamos con los hedge funds, etcétera, pero también financiamos un montón de empresas, estamos en el negocio de financiamiento, etcétera. Y vemos la catástrofe que hay en el sector real en términos de financiamiento, porque no hay, o sea, la obra pública totalmente paralizada y muchas otras industrias. Pero, o sea, que lo vemos y vemos esa ansiedad. Creo que cuando se empieza a reflejar en el humor social, por eso yo a todos les digo, muchachos, no miren tanto la acumulación de reservas, miren por dónde pasa la encuesta, porque eso es lo que va a correrle la cancha al gobierno cuando los inversores empiecen a dudar de que esto es sostenible. Por ahora, por ahora andan bien eso viene bien, por ahora para el gobierno. Vos sabés que lo curioso, porque yo, vos creo que también hablás con Sheila Wilker, nosotros hablamos mucho con ella, y yo le tengo mucha confianza porque sé que lo que ella dice no es operado, ponele. Y lo que ella dice es un poco lo que decía después de la primera ronda de elecciones. Cuando todos buscaban en el balotaje, bueno, Milei se va a caer porque la gente se va a asustar, la gente al final va a poner el voto, va a decir, no, prefiero malo conocido, etcétera, etcétera. Ella notaba que el voto a Milei era un voto que no se cambiaba tan fácilmente. Y lo mismo está notando ahora. No hay con qué darle a ese voto duro. Habla con el perro, no les importa. Aumentos, por ahora no les importa. No es que esté subiendo la imagen positiva de Milei, sino que no se cae no se cae su núcleo duro, que es mucho. Pero entonces ese sería, Javier, pues yo lo que me pregunto es un inversor, digamos, de lo que vos dijiste, que estás, digamos, apostando a que los bonos van a seguir subiendo, aunque todos estamos acá convencidos que hay, digamos, no es sostenible, digamos, muchas de las cosas que está haciendo este gobierno y cómo llegó, por ejemplo, al equilibrio fiscal. Ahora, los inversores quieren hacer ganancia en dólares, digamos, entran para en un momento vender y decir, bueno, en Argentina, que como vos decías, hace años que habíamos tirado la toalla, bueno, volvimos a apostar, pero por un tiempo para hacer una determinada ganancia. Ahora, ese timing, ese de entro para después salir y llevarme más dólares de los que metí, ¿cuál es? Digamos, vos decís que es la cuestión, un posible clic social, digamos, ¿en cuánto se mide eso de, bueno, apuesto, pero ojo que en algún momento me la llevo de vuelta? Mira, dos cosas. Primero, yo no he visto inversión, el rush a hacer el carry trade, ¿viste? Llamémoslo. O sea, en la época de Macri sí. En la época de Macri se metían todos porque apostaban a que vos te metías en pesos, generabas tasa en pesos y después cuando salías tenías más dólares de los que habías metido. Hoy en día uno podría decir, hoy es el escenario ideal, los últimos meses para ese tipo de trade, pero no está pasando. El inversor de afuera hoy no te mete bonos en pesos, no compra. Creo que estamos en los niveles más bajos. O sea, no existió durante el kirchnerismo los últimos 4 años y ahora, si hay, es mínimo. Eso no hace la diferencia. Y respecto a los bonos en dólares, que es donde realmente están las grandes apuestas, hoy en día funciona como mercado de manada. Cuando se empieza a correr, se va a correr rápido. Hoy parece que no, pero viste, como dijo Keynes, los mercados pueden ser irracionales mucho más de lo que uno puede ser solvente. Así que creo que va a ir más por el camino de la opinión pública, porque asumamos que le voltean el DNU a Milei. No creo que impacte mucho en los mercados. No le pasan la ley bases. No creo que impacte mucho en los mercados, porque el mercado está convencido de que
Milei se fortalece con eso. Equivocadamente o no, pero eso es lo que piensa. Por eso lo que hay que ver son el humor social. Sí, yo coincido con vos, en lo que vos lo decías siempre, hay que ver, Milei te cae 10 puntos en una encuesta y el mercado financiero se da vuelta Pero en en el medio mismo día. minuto. En el mismo día se da vuelta. Entonces, eso dejémoslo de lado. Obviamente contribuye que se genere esa confianza. La Argentina necesita bajar urgente el riesgo país. Yo digo, hoy no, porque no tenés vencimiento importantes este año. Es decir, por eso me dicen, bueno, va a conseguir 15.000 millones de dólares. Ah, sí, ¿para qué lo usa los 15.000 millones de dólares? No, porque eso le va a dar margen de levantar el cepo y por ahí si necesita intervenir. Ah, ¿vos crees que lo van a dejar a Caputo intervenir en el mercado después de lo que pasó en septiembre de 2018? Es decir, si interveniste en el mercado y vendiste esos dólares, o parte de esos dólares, es que salió todo mal. Bueno, no, para ponerlo en las reservas se mira y no se toca, dar más confianza, bueno, está bien. No, Argentina necesita bajar el riesgo país porque vos lo sabés mejor que yo, a partir del año que viene necesita refinanciar parte de los vencimientos de la deuda en dólares, que ya empiezan a ser más importantes, ¿no? Entonces necesita empezar ya a dar señales de que eso se empieza a despejar. Ahora, lo que yo veo con preocupación, que veo ahí una inconsistencia, que ya la marcó hace un mes y medio Cavallo, y cito a Cavallo en este caso porque es casi un asesor en las sombras, digamos, alguien que acompaña al gobierno de Milei, que le da sugerencias, que habla con él, que viene diciendo, ya está, ya bajó la inflación, les dijo en marzo, ya está, ya hicieron el trabajo, empiecen a acelerar el crawling peg. Tampoco lo pueden acelerar demasiado, porque lo pueden acelerar máximo 5 o 6% mensual, no lo van a llevar al crawling peg arriba de la tasa de interés, sino que no, estamos hablando de una cosita, pero no hagan lo que hicieron en marzo, que el dólar oficial subió 1,7%, con inflación del 13%, ¿no? En marzo. Entonces, Claro. si vos seguís en esa trayectoria, ya la vimos 20 veces, ¿cómo se sale de eso? Es cierto que lo que dice Caputo, no tenés un dólar recontra atrasado. Hoy el dólar de importación 9.50, porque le sumás el 17% del impuesto país. Bueno, el dólar que tenía el mismo Caputo con Macri y Sturzenegger en 2017, a fines de 2017, que era un dólar recontra atrasado, era un dólar de 700 pesos. Estás arriba de eso. O el dólar de la convertibilidad era un dólar a valores de hoy de abajo de los 600 pesos, 550 pesos. Estás arriba de eso, pero todos ven la dinámica y dicen, bueno, 2 meses más que sigan así y la cosa se complica. La Argentina se vuelve muy cara en dólares. ¿Y cómo puedes cambiar eso? Obviamente devaluar no te soluciona nada, porque devaluás en este momento y ¿qué ganaste? Nada. Si lo haces, si eso se te pasa a precios, te tira abajo el único estandarte que tenés, que es la desinflación en el corto plazo. Ahora, ¿cómo podrías dar vuelta a la situación? Bueno, bajar fuerte impuestos, no sé, abrir la economía, todas cosas que hoy no son herramientas que tenga el gobierno. Entonces, evidentemente, ahí hay un problema. Nadie tiene en claro cómo lo va a abordar ese problema, pero evidentemente ahí hay un problema, mirando hacia adelante. Y es un problema que te va a frenar, alguien lo explicaba muy bien, creo que era Marcos Buscaglia el otro día, te va a frenar decisiones de inversión. Por ejemplo, el consumo hasta que los salarios no le ganen a la inflación, que puede empezar a ocurrir en estos meses muy lentamente, pero va a arrancar muy lentamente. El gasto público, que es parte de la demanda agregada, está para abajo, menos 10. Bueno, tenemos que ver las exportaciones. Bueno, las exportaciones no es que tenemos un boom, tenemos los precios para abajo. Y la inversión, y bueno, nadie va a hacer, por ejemplo, inversión residencial, construcción, cuando está a 1.400 metros, 1.400 dólares el metro cuadrado de construcción. Entonces, ahí hay un problema. Eso vos me decís desde afuera todavía no se está viendo, todavía están todos viendo otra cosa, digamos, que es la decisión del ajuste fiscal de Milei. Yo sí, pero lo que vos decís, para muchos, empieza a notarse porque, por ejemplo, te doy como ejemplo, en reuniones que hubo, que yo participé en New York, etcétera, en algún momento, con funcionarios, te das cuenta de que el gobierno es la Secretaría de Finanzas, es Caputo, sus asesores, que trabajan bien, pero el Ministerio de Economía hoy en día es un ministerio mucho más grande, ¿viste? Y no notás que estén trabajando en todos estos temas,
no se nota eso. En algún momento el inversor va a llegar a la Argentina y va a querer juntarse con el secretario de política, no sé, de secretario PYME, y hoy en día estos tipos, ¿dónde están? No sabemos dónde está el ministro de Salud. Entonces, yo lo que le diría al gobierno es que tienen que empezar a mostrar gestión. Hoy en día no muestran gestión. O sea, muestran un tipo que viene y dice, muchachos, acá hay que amputar todo para poder, ¿viste? Bajar todo, pero después hay que, ¿viste? Hay que mostrar gestión para que todos estos temas terminen siendo un plan económico que no, ¿viste? Que no chorree por algún agujero que uno deja abierto, porque si no, en algún momento vamos a volver a estar como estamos. Entonces, me parece que Milei debería enfocarse más en eso, mostrar más gestión, pero claramente no quiere que eso sea parte de una negociación política. Y ahí es donde en algún momento alguien va a tener que ceder. O cede o buscan algún acuerdo, o buscan consistencia, o buscan una elaboración más comprensiva del plan, o el inversor se va a ir retirando y ahí la vas a tener que empezar a correr de atrás. Vuelvo a repetir, otra devaluación sería intolerable para la comunidad de inversores. Pero intolerable. Se congeló Maxi. Los inversores, los atentos hacia el FMI, digamos, viste que están el fondo, digamos, no sé, de lo que el propio gobierno deja trascender. De hecho, Caputo va a viajar en las próximas semanas para tener otra vez reuniones con el fondo, de que pueda tener una asistencia extra, fondo fresco, digamos. Acá, olvídate de los 15.000 millones de dólares que el propio fondo ahora, cuando vino Valdés, ya dijo que no. Pero para el mercado, hoy el FMI, digamos, ¿significa algo? ¿Es referencia de algo de todo esto que estamos hablando? Yo creo que sí. El fondo les presta una cifra insignificante o significante. El mercado no creo ni que le guste. El mercado quiere correrse de los planes del fondo. No quiere que Argentina entre en esa dinámica de nuevo porque sabe que conseguir dinero fresco del fondo va a exacerbar la conflictividad política y no quiere mantener el status quo y que Milei siga pisando y que los argentinos sigamos sufriendo las consecuencias de que no te alcance. Ese es un poco lo que se percibe. Pero bueno, eso va a cambiar cuando cambie el humor social. Mucho más, la verdad. No, porque te trato de comparar esto que vos venís relatando respecto de otros periodos. Vos dijiste, esto no es Macri, claramente la euforia y las apuestas financieras de aquel momento. Me preguntaba, te hice la pregunta también, por lo que yo recuerdo de lo que fue el gobierno de Menem, donde también hubo un entusiasmo de los inversores, sí, digamos, lo tomaban a Menem como referente y miraban lo que decía el fondo, por eso te preguntaba. Yo no lo compararía tanto con Macri, porque Macri fue un fenómeno diferente. Ahora te voy a explicar más o menos lo que estoy viendo. Tal vez sí con Menem, pero con Macri no, porque siempre se pensó que la sociedad argentina, o sea, Macri vino a explicarle a la sociedad que había que hacer algo más razonable, más como los países de Europa, etcétera, acuerdos, y el inversor confió en eso, pero porque creyó que la Argentina, los argentinos iban a acompañar eso y se dieron cuenta que el argentino no va a acompañar eso. Por eso el gobierno de Macri fue tan dubitativo, etcétera. Con Milei hay un sentimiento de que el tipo va a morir con las convicciones que él tiene y que no va a ser, y eso es lo que los atrae. A Macri lo veían como mucho más conciliador y que bueno, si esto no funciona, intentemos por otro camino, etcétera. Y no quieren ese. Por eso
yo creo que la salida del cepo, Milei inteligentemente la posterga porque no quiere causar algún tipo de defraudación, y creo que con muchas cosas a Milei tal vez le gustaría acordar la ley de bases, acordar el DNU, porque él tiene gobernabilidad. Si los radicales están desesperados por acordar, por lo menos el sector de Loredo, viste, el macrismo, el PRO está totalmente sumiso al gobierno, etc. Pero yo creo que él le da miedo que lo confundan con Macri. Él prefiere patalear, patear la mesa, decir nunca, etc., para mostrar un cambio que el argentino cambió, que el argentino está dispuesto a sufrir y está dispuesto a bancarse lo que haya que bancarse. Martín, ¿querés hacer una pregunta? Sé que estoy viendo el chat y muchos elogios para Javier Timerman, ¿no? Digo, tan claro, equilibrado y demás. Pero quiero poner este de James Thompson que dice... ¿Pero de dónde vas a conseguir un tipo de Wall Street que ame los mercados, vaya a la marcha del 24? No, por eso, demasiado zurdo para trader. No, pero yo solo puedo venir al programa tuyo y explicar lo que pienso. Pero pará, 30 años viviste en Nueva York, que te fue bárbaro, digamos, en el corazón de... No, pero hay toda una idea ahora, viste, que está todos los seguidores de Milei y demás, que el que opina distinto, hay algo que no le gusta, es zurdo, ¿no? Y sí, por eso yo... Sí, claro. Es el descalificativo, y como sos zurdo, yo no sé... Pero bueno, a mí me causa mucha gracia, digamos, pero igualmente hay muchos que se meten acá en el stream y en el chat y demás, y hay de todos. A veces me divierto mucho viendo ahí las contradicciones entre uno y otro. Pero bueno, sí, puede ser un trader zurdo, pero creo que... No soy un trader zurdo, pero escuchame una cosa, ¿cómo voy a ser un trader zurdo? No, vivo... O sea, toda mi vida viví en Estados Unidos, o sea... Pero pará, que te ha ido mucho mejor, pero que te ha ido mucho mejor que el 99% de los traders acá en Argentina. Primero eso, y después tengo una historia. O sea, hay que ser zurdo para creer que hubo terrorismo de Estado, que fueron 30.000. Sí, es una... No, pero bueno, se toma un poco, yo lo tomo un poco con gracia por este tema, la descalificación. Por ejemplo, debes haber dicho algo que no le gustó y bueno, ahí está la etiqueta, ¿viste? Sos zurdo y eso te descalifica para ser trader o estar en el mercado financiero. Martín. Sí, Javier, te quería preguntar esto. Justo que vos tenés este equilibrio del que estamos hablando y creo que tu opinión puede ser muy enriquecedora sobre este tema. Durante los últimos 4 años, los bonos de Argentina, los bonares y los globales eran los bonos de Peronia y cotizaban a valores peores que países con guerra civil. Bueno, todo lo que ya sabíamos, eso fue cambiando la situación que ya estuvimos hablando hace un rato. Pero ahora hay unos nuevos bonos de Peronia que al mercado parece que le dan la misma urticaria que le daban los globales y los bonares, que ahora son los bonos del cielo, no son más los bonos de Peronia, y me refiero a los bonos de la provincia de Buenos Aires, que son una gran cantidad y que están en valores tirados por el piso como supieron estar los bonos nacionales. A un analista excelente que vino acá a este programa hace un tiempo le preguntamos esto y dijo no se puede tocar esos bonos, son la mancha venenosa por el gobernador y porque es un gobernador que tiene un proyecto presidencial y que se apalanca en toda la cuestión contraria al mercado. Entonces, que a ese gobernador no le va a temblar la mano en defaultear los bonos y decir que esa plata la pone para, qué sé yo, regalar bicicletas, por poner un emblema, ¿no? Vos y la gente con la que estuviste hablando, ¿tiene esta percepción de los bonos de Buenos Aires como que son los nuevos bonos de Peronia y que tienen dengue más o menos? Muy buena pregunta, porque yo durante muchísimos años, vos sabés, en el 2010, entre el 2010 y el 2015, los bonos de la provincia de Buenos Aires rendían, ponele, 800 puntos básicos más que los soberanos. Y yo decía, muchachos, no va a defaultear la provincia, no la van a dejar defaultear. Y yo, no, porque Cristina no le va a dar la plata a Scioli. Y vos venías a hablar con Scioli y te decía, pero si yo tengo un bono que vence en el 2015 y son 4.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, porque eran 1.000 millones de dólares cuando el dólar estaba, viste, en 5 en ese momento, 6.
Y decía, esto no me significa gran cosa. Y sin embargo, operaban de esa manera. Hoy en día el argumento cambió, porque hoy en día, como vos bien dijiste, uno podría pensar, che, a Axel le cortan un montón de programas, ¿viste? Discrecionales, pero no solo programas discrecionales, también hay mucho que fueron leyes del Congreso, leyes donde dice, bueno, hay que financiar tal cosa y que ahora no la están financiando, etc. Entonces, hay mucha plata que no está llegando a la provincia de Buenos Aires. Y uno podría decir, bueno, a mí me joden con esto, ¿saben qué? Voy a defaultear, ¿no? Uno podría pensar que Axel puede pensar una cosa así. Y uno diría, ponerle que el presidente sea Macri, para no decir Alberto Fernández o Cristina, pero el presidente sea Macri, y Axel le dice, muchachos, o me mandan la plata o defaulteo. Probablemente Macri trate de negociar, no, defaultee porque me va a joder a mí, etc. Pero hoy en día Milei le va a decir, defaulteá, zurdo de mierda. Entonces, yo creo que eso, más miedo a Axel, yo creo que le tienen más miedo a Milei, que le recorte todo de tal manera que no haya forma de que Axel pueda pagar. Pero de todas maneras, yo creo que Axel debería hacer algo que no está haciendo y que yo le he sugerido a su equipo económico unas 40 o 50 veces, que es salgan a hablar. Vengan a Londres, vengan a New York, expliquen lo que tengan que explicar, muestren los números que tengan que mostrar. Se han reunido en Buenos Aires con fondos, y eso es bueno, y generalmente la recepción que tienen es buena, porque explican los números, más o menos dan a entender que ellos no van a hacer ninguna locura, etcétera, etcétera. Pero deberían hacerlo mucho más. Axel lo debería hacer. Y como para un poco encajenar esto con lo que veníamos hablando antes, si él tiene un proyecto político, me parece que hoy en día la gente quiere más razonabilidad en la economía y un default no le sentiría, no le haría bien. Yo creo que un default de la provincia de Buenos Aires, hoy a Axel lo atacarían. Che, mirá lo que hiciste con YPF, ahora defaulteás, o sea, nos vas a mandar a la lona. Se va a usar ese argumento. Mucho más poderoso sería decir, no, muchachos, ir al mundo. El mercado no va o sea, sí, claramente ven en Axel como un personaje de la izquierda. Sí, es verdad. Pero bueno, también hay izquierda más moderna. Podría mejorar su imagen y no lo hace.